Mis queridos oyentes de lo paranormal, es para mí un gusto como cada día traerles un relato más de terror y suspenso. Les saluda su amigo Roy y sin más, comenzamos. Mi nombre es Zaira. El relato que les mando me sucedió relativamente hace poco tiempo. Vivo desde hace 8 meses en una casa la cual me fue heredada por mi abuela. Una mujer que fue más una madre para mí. Su partida sin duda me dolió muchísimo. Ella, después de una larga lucha contra una enfermedad, partió hacia su descanso eterno. Durante toda su vida, mi abuela fue muy querida por mucha gente y esta era conocida como Yuyita. Gran parte de mi infancia viví y crecí con ella. Durante todo este tiempo pude ver cómo era visitada por mucha gente. Cuando yo era pequeña no entendía muchas cosas, como por ejemplo por qué en la casa siempre estaba llena de velas e incienso. El olor era muy peculiar, se impregnaba en toda la ropa, no era desagradable, al contrario, era muy rico. Recuerdo que había un cuarto al cual yo tenía completamente prohibido entrar. Toda la gente que la visitaba la metía a ese cuarto. Ustedes no tienen idea de todo lo que yo llegué a escuchar. En su mayoría siempre eran oraciones. Durante mucho tiempo tuve la duda de qué escondían en ese lugar. Hasta un buen día que entré, obviamente sin permiso. Cuando por fin, después de mucho tiempo de imaginarme mil cosas, descubrí un lugar que en lo personal me aterró. Este estaba lleno de imágenes, hierbas, mucho más velas. No entendía absolutamente nada. Así que aquel día simplemente salí corriendo y no quise saber nada más. Los años pasaron y con el tiempo me di cuenta que mi abuela realizaba limpias, trabajos, pero también exorcismos. Sí, por eso tanta gente la buscaba. Venían de todas partes de la República. Yo siempre he sido muy miedosa para todas estas cosas. Ella le decía a mi madre que no me dijera ni me explicara nada, ya que yo no había nacido con el don y obviamente no podría hacer y mucho menos soportar todo eso. Así pasó mi vida hasta hace un año que mi abuela partió. Una noche mi madre me llamó diciéndome que el día había llegado y que la abuela ya se encontraba descansando. Después de unos meses, recibimos una llamada de un conocido de mi abuela. Solo comentó que nos daría lectura de su última voluntad. No dejó un testamento como tal, pero ella sabía que solo existíamos mi madre y yo. Así que le encargó a aquel hombre de toda su confianza en decirnos lo que ella quería, dejándome a mí su casa, aquella en la que crecí. Mi reacción inmediata fue decir que quien merecía esa casa era mi madre y no yo. Mamá dijo que así era la abuela y que esa era su voluntad. Ella sabía lo que hacía. Entre muchas otras cosas que aquel hombre nos dijo, comentó que esa casa tenía que ser habitada de inmediato. Era la única condición que la abuela ponía para dármela. Después de algunas semanas de darle vueltas al asunto, tomé la decisión de irme a vivir allá. Total, yo vivía sola y pagaba renta. El negocio no iba muy bien, así que no me caería mal ahorrarme ese dinero. Cuando me mudé a su casa, me encontré con la sorpresa de que ésta estaba completamente vacía. No había nada. Sus muebles, su ropa, sus fotografías, nada, excepto un viejo armario en aquel cuarto donde tantas y tantas cosas escuché. Este estaba de una forma fijado al suelo. Por más que busqué, no encontré ningún tipo de tornillo o soldadura que lo anclara. La verdad no le di importancia, pensé en dejarlo ahí, restaurarlo y que fuera parte de la decoración. Además, sería un lindo recuerdo de mi abuela. Me iba a tomar bastante tiempo para que yo utilizara ese cuarto, ya que mis cosas eran muy pocas. Poco a poco le fui dando mi toque a aquella casa. Pinté, decoré, acomodé cada una de mis cosas. Al final sentía como si mi abuela estuviera en aquella vieja casa haciéndome compañía. Los primeros días me sentí muy bien. No fue hasta la sexta noche que comencé a escuchar
unos pequeños golpes en la puerta. Me levanté. Eran las 2 de la mañana. Salí de mi habitación, llegué a la sala y cuando pregunté ¿quién?, se volvió a escuchar ese golpe en la puerta. Pero este provenía de aquel cuarto. Ese cuarto no tenía puerta, solo tenía una cortina en el marco colgada. Lo único que había ahí era ese viejo armario. Obviamente creí que era parte de mi imaginación, que yo estaba más dormida que despierta. Cuando me volteé para regresar a mi habitación, volvieron a golpear la puerta. Pero esta vez, seguida de una risa, como de niño o niña, no sé. Me dio mucho miedo. Me fui corriendo a mi cuarto, cerré la puerta, encendí la luz y no volví a dormir nada. Les prometo que lo que escuché durante toda la noche es indescriptible. Risas, lamentos, gritos, llantos, con diferentes tonos de voz de niños, hombres, mujeres, una cosa aterradora. Lo único que yo quería era que amaneciera, para poderle llamar a mi madre y decirle que yo no quería estar ahí. Le platiqué lo sucedido y me dijo que iría junto con un amigo y que todo estaría bien. Todo ese día me salí de aquella casa. No estaba dispuesta a pasar una noche más en ese lugar. No me importaba la voluntad de la abuela, si se fuera a molestar o no, no me interesaba. Nos quedamos de ver a las 8 de la noche. Con mucho miedo acudí. Mi madre ya estaba en el lugar. La acompañaba un sacerdote, un viejo amigo de ella de la infancia. Me pidió que le platicara antes de entrar a la casa. Y después de charlar con él, solo me dijo: tranquila, todo va a estar bien. Pasamos a la habitación y en cuanto entró, mencionó que la temperatura que había en aquel lugar no era normal. Podías ver el vaho salir de tu boca, la piel se erizaba y el ambiente era muy pesado. Inmediatamente me preguntó por aquel cuarto y en cuanto se lo señalé, comenzó a percibirse un olor a podrido. ¿De dónde carajos comenzaron a salir una cantidad de moscas impresionantes? El zumbido de estas era ensordecedor. El sacerdote me pidió que yo me quedara afuera. Solo entraría él y mi madre. Comenzó a decir oraciones en otra lengua que yo no entendía. Los golpes en aquel armario comenzaron a escucharse, pero no eran golpes normales, no. Era como si alguien quisiera salir de ahí. Cada vez eran más fuertes, seguidos de gritos, carcajadas de burla. Las voces comenzaron a cambiar en un tono muy grueso. Yo estaba seguro de que ese armario se iba a desmoronar, cuando de pronto escuché Saraí, de la voz de mi madre. Sin pensar, aventé la cortina y al entrar el sacerdote gritó: ¿qué haces aquí? ¿No fue tu madre quien te mencionó? Comenzó a escucharse una risa espeluznante, repitiendo mi nombre una y otra vez. Mi madre me abrazó muy fuerte. Me dijo al oído: reza, reza, no dejes de rezar. Cerré los ojos y comencé a hacerlo. Lo primero que se me venía a la mente: el sacerdote gritaba y rociaba agua bendita por todo el armario. Los golpes no cesaban hasta que en un momento todo se calmó. Se convirtió en silencio, el cual me hizo abrir los ojos. Y después de un golpe fuertísimo, las puertas de aquel armario se abrieron de par en par. Lo que vimos es algo que no sé bien cómo describirlo. Una sombra negra en forma de humano. Lo único que se distinguía eran sus ojos. Estos eran rojos, como dos carbones ardiendo, y de él salía una sonrisa espeluznante. Me vio fijamente y se abalanzó hacia mí. Pude sentir cómo de un golpe me atravesó. Sentí su frío, su aroma. Este era asqueroso. De pronto me
invadió una tristeza que no podía parar de llorar. Caí desvanecida. Solo podía escuchar al sacerdote rezando, diciéndole a mi madre que todo iba a estar bien, que ya se había ido. Después de unos minutos, pude levantarme. La vibra era diferente. La temperatura era normal. Aquel olor había desaparecido. El sacerdote nos comentó que posiblemente mi abuela en algún exorcismo que hizo, el ente que expulsó se resguardó en aquel viejo armario, esperando a alguien pudiera poseer. Y esa pude haber sido yo. Ya ha pasado mucho tiempo y jamás he vuelto a ver, escuchar o sentir nada. Solo en ocasiones, la presencia de mi abuela cuidándome en todo momento. Mis oyentes de lo paranormal, ¿qué les pareció esa historia? Háganoslo saber en sus comentarios. No olviden que si les gustó este video, compártanlo con sus conocidos, suscríbanse y déjenos su like. Se despide de ustedes su amigo Roy. Muchas gracias. Hasta la próxima.